¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, clarificando la realidad, para que nadie te confundas, para que exactamente sepas lo que está pasando en la República Argentina y para que no te vendan pescado podrido. Aquí estamos todas las noches con este Minuto 1 con muchísima información. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Una de Espías. Una de Espías. Te estamos contando desde la semana pasada cómo se van descubriendo cotidianamente en lo que el presidente Alberto Fernández denominó los sótanos de la democracia. Esto es la AFI, la cueva de espías mortales que desplegó en todos los campos el macrismo. Todos los días te estamos contando nuevas revelaciones del trabajo que va haciendo su interventora Cristina Camaño. Pero hoy tenemos, entre lo que anoche nos comentó el presidente Alberto Fernández en la entrevista exclusiva, que le agradezco a todos los colegas, la amplia repercusión que tuvo, 1 hora y media, lo decía hoy también en Mañana Silvestre en Radio 10, notable. Un lujo además tener un presidente de la nación que pueda hablar 1 hora y media de corrido, con contenido, sin marketing, sin falsas promesas, no mintiendo y admitiendo los problemas que hay en el país, pero dando soluciones, no quejándose en ningún momento de ninguna pesada herencia. Dicho esto, anoche revelaba Alberto Fernández algunas de las cuestiones insólitas que desde la AFI se hacían investigando. Bueno, ahora enseguida lo vamos a escuchar nuevamente. Juana Morín va a complementar esta noche la información exclusiva. Tenemos también datos concretos sobre algunos arrepentidos de la AFI que le han contado a la interventora cómo espiaban a adversarios políticos en la Argentina de Macri. Una verdadera vergüenza. Los sótanos de la democracia se están destapando. La podredumbre está saliendo a la luz y la verdad que de una forma que va a complicar a más de uno desde justamente esa cueva de espías. Así que con el hashtag Una de Espías nos está acompañando. En instantes, desde la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad de esa provincia, Marcelo Saín, hablando sobre el grave momento que atraviesa la ciudad de Rosario. 17 asesinatos en los últimos días. Una Santa Fe que desde hace tiempo viene sacudida por el narcotráfico, por las bandas que asolan. Ahí está, cuando la ministra Patricia Bullrich tanto hablaba desde que el gobierno de Cambiemos atacaban el narcotráfico. ¿Qué hicieron en Santa Fe, Patricia Bullrich? Nada, las bandas asolan. Y otro tema que está saliendo ahora a la luz y que la actual gestión se tiene que hacer cargo. Enseguida vamos a estar hablando de ese grave problema con Marcelo Saín. Pero bueno, te lo comentábamos, 1 hora y media anoche de la entrevista exclusiva con todos los temas. Prácticamente no quedó nada en el tintero, con muchos títulos que dio el presidente Alberto Fernández, anticipando que antes de fin de mes se envía la reforma judicial al Parlamento y muchos temas también de la economía. Justamente, primer tema del resumen, la economía y el momento actual de la Argentina. La palabra ajuste quiere decir poner orden en las cuentas públicas. Nosotros queremos poner orden en las cuentas públicas, porque el desorden era magnífico, ¿eh? Quiere decir que había desorden. Enorme. No, la economía argentina y las cuentas públicas del Estado eran definitivamente espantosas. Espantosas. Argentina, tal como estaba organizada, era un país inviable. Absolutamente inviable. ¿Qué hicimos? Dijimos, vamos a parar acá la pelota por 180 días. Vamos a poner una tasa de actualización de los ingresos de los jubilados que le permita a los jubilados poder recuperar salarios
o ingresos, teniendo en cuenta el contexto general del Estado argentino. Y es lo que hicimos. Ahora, hablaron de que congelábamos los ingresos de los jubilados. Falso. Ahora de repente están preocupados por la clase media. Sí, sí. Y la destruyeron, la clase media. Ahora de repente están preocupados por los jubilados. Y se llevaron toda la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nosotros vamos a ir recomponiendo los ingresos de los jubilados poco a poco. Y vamos a seguir ocupándonos de los que peor están. Días atrás me preguntaba un colega suyo, bueno, pero pareciera ser que acá la única preocupación son los pobres. ¿Y la clase media? La clase media, con el plan contra el hambre, se beneficia mucho. Yo digo, la clase media es la dueña de los almacenes, es la dueña de los supermercaditos. Y esa clase media, de repente va a haber un nivel de consumo que antes no veía, porque toda esa gente que hoy accede al plan contra el hambre no estaba consumiendo. Y no era que no estaba consumiendo ropa, no era que no estaba consumiendo esparcimiento. Sí, no comían. La Argentina tiene muchos elementos que me parece son causantes de la inflación. A mi juicio, uno de los peores, y tal vez el más determinante en este momento, es lo que yo llamo la inflación autoconstruida, que es la inflación psicológica. Es el comerciante que dice, hoy escuché decir que van a subir los precios, entonces yo los subo antes para no quedarme atrás. ¿Paritarias se van a normalizar? No, sí. Hoy había por allí decían, advierten los gremios que Alberto no quiere cláusula gatillo, que va a seguir con... No, yo lo que digo, una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Sí. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos. Y lo que nosotros tenemos que hacer todos es desindexarla. La cláusula gatillo es un mecanismo de indexación de la economía. La semana pasada el fondo dijo que veía con buenos ojos los programas que ustedes habían lanzado. Digo, ¿es un halago o es para preocuparse que el fondo...? No, yo creo que el fondo lo que ve es que por primera vez alguien le dice la verdad. Y después de haber sido un gran responsable, en el mejor de los casos por haber creído, en el mejor de los casos, un gran responsable de la crisis que vivimos, el fondo lo que advierte es que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía argentina. Y hablamos mucho también anoche con el presidente del tema justicia y adelantó que antes de fin de mes envía al Parlamento una amplia reforma al Poder Judicial. Y algunos nombres propios también hablamos anoche con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué pasa con el tema de la justicia? Porque es como quedó el anuncio suyo, pero ¿y ahora? Pero llevamos un mes. No, ahora vamos a mandar la reforma. ¿Cuándo? Antes de fin de enero va a estar la reforma en el Congreso. Nosotros lo que tenemos que hacer es independizar de una vez y para siempre a los jueces del poder político. Uno no necesita jueces amigos, uno necesita jueces dignos. Pero la idea es que vamos a alterar la lógica de la justicia federal tal como la conocemos hoy en día. La vamos a alterar. Y vamos a tratar de generar nuevas jurisdicciones. En los 4 años de Macri pasaron algunas cosas diferentes. Es la primera vez que en la democracia se usa la justicia para perseguir opositores. Es la primera vez. Y se construyen causas con la participación de servicios de inteligencia y se construyen causas avaladas mediáticamente por ciertos medios de comunicación. Esa es la mayor gravedad de estos 4 años. ¿No es una vergüenza que un fiscal que 9 meses negó a la justicia hoy esté procesado? ¿Qué se supone que puede hacer el nuevo procurador? Es un tema preocupante, me parece a mí, que siga en uso de su condición de fiscal, o sea, que siga acusando gente. Me parece que cuanto menos hubiera sido prudente tomar una licencia, por lo menos, hasta que el tema se esclarezca. ¿Sabe cuál es el sentimiento que mucha gente, porque usted habló mucho de esto en la campaña, lo castigaron, decía ahí está, Alberto quiere impunidad para el kirchnerismo? No, yo no quiero impunidad, yo quiero justicia en la Argentina, todo lo que quiero. Yo le hago una consulta. Si Bonadío, por ejemplo, le presenta la renuncia porque ya tiene acordada la jubilación, ¿usted se la aceptaría o que vaya al Consejo de la Magistratura y rinda cuentas? Bueno, el Consejo de la Magistratura hasta hoy, el día de hoy, no ha abierto ningún juicio político contra Bonadío. ¿Y ustedes no lo pueden pedir a través del representante? Bueno, es que se ha pedido, lo han pedido, pero ahí hace falta construir una mayoría. Ahí hace falta construir una mayoría.
Es decir, usted Eso no me estaría excede a mí dispuesto, totalmente. pero usted no estaría, si mañana Bonadío le presenta la renuncia, ¿usted analizaría o se la aceptaría? Bueno, no sé, esperemos que presente la renuncia. Porque... Bueno, ahí hay un tema que el presidente lo ha dejado muy clarísimo. Hay que construir una nueva mayoría en el Consejo de la Magistratura. Los pedidos de juicio político, por ejemplo, a Bonadío fueron rechazados por Cambiemos. Atención con ese tema, ¿eh? Atención con lo que dejó picando anoche el presidente. Y sobre pedidos de juicios políticos a otros jueces, que el Consejo de la Magistratura debería tener la obligación de comenzar a sustanciar, porque los jueces, sobre todo aquellos que han estado muy cuestionados en estos últimos años como funcionarios públicos, tienen la obligación de rendir cuentas. Sobre todo jueces tan controvertidos como Bonadío o como Ercolini, con pedidos de juicio político. Atención a esta advertencia que lanzaba el presidente sobre el comportamiento del Consejo de la Magistratura y los pedidos que rechazó en el pasado. Y habló sobre la situación de las provincias argentinas y habló en particular de la situación que atraviesa en estos momentos la provincia de Buenos Aires. La verdad es que en las cuentas del Estado Nacional no está previsto ese auxilio. No lo está, no lo está. Por lo tanto, tendremos que ver cómo abordamos el problema. Es el primer momento del problema de la deuda. A Axel lo trataban el otro día los defensores de la clase media como si él fuera el culpable de lo que estaba pidiendo, y en verdad los únicos culpables son los que destruyeron la economía en la provincia de Buenos Aires también, y la endeudaron como la endeudaron. ¿Y es problemática la situación de las provincias? Sí. Hay provincias que se han endeudado de un modo inexplicable. Mendoza. Yo lo escucho a Cornejo hablar y digo, qué notable, ¿eh? Impresionante. 300 millones de dólares endeudada la provincia para gastos corrientes, virtualmente. Gastos corrientes. Por eso digo, yo siento que sería bueno que todos nos calmemos y tomemos noción de lo que son ha los pasado, principales críticos No, hoy. claro, no, son los defensores de la clase media. Los escucho hablar y parece que se rasgan las vestiduras defendiendo a la clase media, la empobrecieron, la mandaron a la pobreza y resulta que ahora vienen a darnos clases de economía. Yo no lo puedo creer. Y con la ciudad de Buenos Aires, que usted ha dicho que va a bajar la coparticipación, ¿hay diálogo? Ahí estamos hablando con Rodríguez Larreta. Yo evito hablar de este tema, francamente, porque yo estoy seguro que vamos a poder hablar y ponernos de acuerdo. ¿Tiene buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta? Sí, tengo el diálogo correcto que tiene que haber entre alguien que gobierna el país y alguien que gobierna la ciudad. Vamos a aclarar una cosa. La ciudad de Buenos Aires no recibe coparticipación primaria, recibe coparticipación secundaria. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que es dinero que el Estado Nacional le dio a la ciudad. Bueno, le había aumentado Macri, ¿no?, a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. La verdad es que ha generado una descompensación muy seria respecto del resto del país. Amén. Yo lo que quiero es una Argentina integrada. Y tener una Argentina con una ciudad tan opulenta y en el norte se nos mueren los chicos de hambre, eso no es una buena Argentina. Ahora, y Horacio lo entiende, Rodríguez Larreta lo entiende. Bueno, ahí ponía dos ejemplos. Cornejo, que hoy ha salido a pontificar contra el gobierno, que dejó a la provincia de Mendoza radical, Cornejo, endeudada en 300 millones de dólares. No asumen ninguna responsabilidad. Es realmente de un caradurismo atroz lo que hace Cambiemos. Cornejo no asume ninguna responsabilidad por la deuda tremenda que dejó la provincia de Mendoza. Claro, ganó otro radical, le va a tapar los chanchullos para no descubrirse entre ellos. O lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La exgobernadora está de paseo por Europa, por Pinamar. Totalmente se hacen los distraídos sobre lo que han dejado de deuda en la Argentina. Miran para otro lado, salen a pontificar. Hoy hablaba de este tema porque finalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha dicho que va a suspender el pago que tienen con vencimiento para el 26 de enero de este año. Y habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre este tema. Siempre también que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo. No hay capacidad. Eso es lo que determina la insostenibilidad de la deuda. Estamos buscando ahora una resolución ordenada a la cuestión de deuda, en total consonancia con las políticas y los principios
que planteó el gobierno nacional. Lo que está ocurriendo es que muy tempranamente, lo dije el mismo día en que me hice cargo de la gobernación, muy tempranamente uno de los primeros vencimientos fuertes es un vencimiento de la provincia de Buenos Aires, que es el que tenemos hoy a pocos días vista. Nosotros esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro, de buena fe y con madurez para impedir que la resolución de este problema de insostenibilidad sea una resolución desordenada. Bueno, allí está planteada la situación admitida por el propio gobernador, la deuda que han recibido, los vencimientos, no hay caja, no hay caja. Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que lo que planteaba recién el gobernador Axel Kicillof es una reestructuración ordenada de la deuda pública argentina en los dos niveles, en el nivel de las provincias, pero también en el nivel nacional. Lo que plantea Kicillof está dentro del marco de la política que está desarrollando Martín Guzmán, el ministro de Economía Nacional, que también anunció que van a pagar los intereses, los servicios de la deuda de aquí a marzo, pero no el capital. En la provincia plantean lo mismo, pagar los intereses, pero no el capital. Tenemos unas placas, Gustavo, con los números de la deuda de la provincia de Buenos Aires para ver el impacto que tiene sobre la provincia. En 2015 recibió María Eugenia Vidal una provincia con 9.362 millones de dólares en deuda, 57% estaba nominada en esa moneda. Hoy la deuda es de 11.263 millones y el 82% está nominado en dólares. Este es uno de los grandes problemas, cómo creció la deuda nominada en dólares. Se quintuplicó además cuando uno pasa esos dólares a pesos, producto de la devaluación de los últimos 4 años. Recordemos que el gobierno de Macri recibió el dólar a 10 y lo entregó a 63. Todo eso potencia el efecto de la deuda sobre las cuentas públicas de la nación y por supuesto también de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos una placa con los vencimientos de la deuda y qué es lo que se está planteando. Esto es lo que vence hasta que quiere reordenar como primera etapa la gobernación de Kicillof. 570 millones de dólares. Estos son vencimientos que el gobierno de Kicillof quiere reprogramar primero hasta mayo y después entrar en la gran reestructuración de toda la deuda. Y esto es muy interesante porque el año pasado Vidal pagó 66.000 millones de pesos en conceptos de servicio de la deuda, intereses y capital. Pero dejó para pagar este año una deuda que es 84.000 millones en intereses y 140.000 millones en capital. 220.000 millones de pesos dejó para pagar Vidal a lo largo de este 2020, lo cual hace totalmente imposible. En una situación normal, uno podría aspirar a renegociar el capital, a emitir una nueva deuda por el capital y seguir pagando los intereses o los servicios de la deuda, como le dicen. En este contexto, hay que recordar, Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales desde 2018. Con Mauricio Macri se cerraron todos los mercados de capitales. Por lo tanto, es imposible refinanciar la deuda, hay que pagarla. Como no se puede, hay que ir a este proceso que el gobierno quiere hacerlo de forma ordenada. Muy bien, gracias Fernando. Y habló el intendente de San Isidro, el radical Gustavo Pose, sobre este tema. Obviamente se trata de algo que no es asignable a la actual administración, ¿no? Administración que lleva escasos 15 días hábiles, ¿no? Se sabía medio en el mundillo de la política de la provincia de Buenos Aires que al no haber conseguido, promediando el inicio del mes de diciembre, no haber conseguido María Eugenia Vidal que el Banco Provincia se hiciera cargo de compromisos de deuda que tenía más inmediatos, que la provincia iba a entrar en default. En realidad la provincia ya estaba en default en el mes de diciembre. Que ayer en la extensa entrevista con el presidente Alberto Fernández hablábamos también en extenso de lo que se está encontrando la interventora
en la AFI, Cristina Camaño. Mire lo que contaba anoche, mire lo que contaba, preste atención a los delirios de la AFI de Cambiemos. Mire lo que investigaban. Escúchelo al presidente. La verdad es que ese es el lugar donde el Estado de Derecho se niega. Exacto. Y tener a una persona que respeta el Estado de Derecho investigando lo que se hacía allí es mi mayor tranquilidad. Mi mayor tranquilidad. Y estuvimos hablando, y ya en breve vamos a darnos cuenta de lo que ha pasado ahí también. Bueno, algunas cosas que han trascendido son tremendas, ¿no? Sí, sí. Bueno, por lo pronto pasaron a planta permanente 500 personas en el último... ¿Y qué entre pasó? las PASO y las elecciones. ¿Y ahí usted qué idea tiene de qué tipo de investigación tiene que hacer la AFI? No, a ver, pensar que un país en el mundo en el que vivimos puede prescindir de la inteligencia es imposible. Obvio. Ahora, lo que hay que redefinir es qué es la inteligencia. Por ejemplo, me contaba Cristina que en una reunión que hizo empezó a preguntarle a los directores qué estaban haciendo, no sé yo, y uno le decía, no, yo estoy siguiendo a los anarquistas. Le pregunté, ¿qué son? Bueno, no, porque es un grupo que pinta iglesias en contra del aborto. Pero eso no tiene que ser un servicio de inteligencia. Claro. O una cosa más cómica, ¿no? Nosotros estamos viendo a los montoneros cordobeses. ¿Qué son los ¿Montoneros cordobeses? Parece que en una de las marchas contra la minería en Mendoza apareció un cartel que decía Montoneros Córdoba. Entonces, claro, pero eso... Gastan recursos del Estado. Eso no es un problema de la inteligencia. Claro. Es un problema de la seguridad, si Obvio. quieren, pero no es un problema de la inteligencia. Y a eso se dedicaba. También a perseguir opositores, como se ha determinado que cerca de los 250 autos que se encontraron en la AFI, algunos eran los utilizados para espiar, por ejemplo, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre este tema en los próximos días va a haber una noticia muy, muy importante. Atención, está saliendo a la luz la podredumbre que fueron los espías en la época de Mauricio Macri. Atención, se viene y se lo estoy anticipando. ¿Cómo andamos, ¿Qué Juan? tal, Gato? Buenas noches. Tenemos más información, hubo más sorpresas. Sí, la verdad están apareciendo muchísimas sorpresas en la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que veníamos diciendo, la verdad es que los últimos 4 años se han utilizado estos sótanos de la democracia puntualmente para perseguir opositores. Se están encontrando cada vez más y más sorpresas. Pero en el día de hoy Cristina Camaño tomó una decisión fundamental. Y hay una muy mala noticia para algún que otro juez y algún que otro fiscal particularmente. ¿Por qué digo esto? Porque la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia publicó una resolución que saldrá mañana probablemente en el boletín oficial, donde corta de raíz o intenta cortar de raíz la relación entre Comodoro Pi y los servicios de inteligencia. Vamos a ver de qué se trata. Acá lo tenemos. La señora interventora de la Agencia Federal de Inteligencia resuelve establecer que los medios técnicos y humanos de la agencia se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional e inteligencia criminal referidas a delitos de terrorismo federales complejos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Reducir al mínimo los casos posibles del ejercicio de las funciones de investigación criminal de la agencia. ¿Qué significa esto? Hoy en la Agencia Federal de Inteligencia hay 25 espías que se dedican puntualmente a desgravar escuchas judiciales. ¿Qué escuchas judiciales? Las que terminan en los medios de comunicación. Claro, y las que utilizaba Macri para espiar a periodistas o adversarios opositores, ¿no? Y dice, comunicar a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto a través de la presente a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la Agencia de Inteligencia. Entonces, se termina la fiesta de escuchas judiciales. Esto es terminar con los D'Alessio, con los periodistas que se acoplaban a los D'Alessio. Con los que dejan tiradas las escuchas de los bosques de Palermo. Con los que dejan tiradas las escuchas atrás de los árboles de Palermo y después pasa algún periodista, casualidad, se las encuentra y las recoge. Esto es acabar con esos, realmente, con esa podredumbre que era la AFI en los tiempos de Cambiemos. Qué obsesión la de Macri por los servicios paralelos, por investigar.
qué obsesión ya, ¿te acordás de que el jefe de gobierno, las escuchas ilegales, escuchaba a los propios? Acá escuchó hasta la gobernadora de la provincia de Buenos Aires también. La obsesión de Macri por estas podredumbres realmente era tremenda, ¿eh? Totalmente. Tremenda. Bueno, por suerte se está empezando a institucionalizar de verdad la Agencia Federal de Inteligencia. Eso es celebrable independientemente del signo político del gobierno de turno, porque la verdad es que tranquilamente podrían decir, no, bueno, sigamos con la fiesta de la AFI y ahora vamos a hacer lo mismo que, claro. No, bueno. Bueno, anoche el presidente, yo no sé si lo notaron, pero contó que mientras estaba haciendo la campaña y se perfilaba que iba a ser el ganador, le enviaron desde la justicia un aviso a un alto cargo de Cambiemos para la campaña. Dice que lo sacó, no quiero saber nada. Haga lo que le corresponde, no me vengan con esas cosas, le dijo Alberto Fernández. Sí, ¿no? dijo, si no me equivoco, que le había mandado a algunos jueces de intermediarios y él dijo, no tienen que hablar conmigo, no quiero saber absolutamente nada. Y hoy hubo una nueva novedad en la Agencia Federal de Inteligencia. Vos sabés que están encontrando muchísimas cosas, ayer revelamos un poco, vamos a estar hablando de eso, pero abrieron un placar de una de las direcciones y se encontraron con los juguetes de Gustavo Arribas, el exdirector ¿qué juguetes? de la Agencia Federal de Inteligencia. Los juguetes para hacer inteligencia, por supuesto. ¿Qué juguetes? Dentro de un placar de la agencia de inteligencia, mirá esto, gato, encontraron micrófonos, inhibidores de señal y cámaras ocultas de distintos tamaños. Los Esto inhibidores es lo que utilizaban en los autos que mandaban a espiar a los adversarios políticos. Exacto. Los inhibidores de señal se usan para que la gente se dé una idea, por ejemplo, los traficantes de los famosos, no sé, traficantes de asfalto, vendedores de... ¿Cómo? Robo de camiones se usan mucho los inhibidores. Los piratas del asfalto Los piratas del asfalto, esa era la palabra, no me salía, gracias Fer. Los piratas del asfalto utilizan muchos inhibidores de señal. Bueno, Arribas los tenía. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando le pregunta al director a cargo de esa área, le dice, mirá, abrimos el placar, nos encontramos todo esto, el tipo agarra y dice, no, esto nos lo pidió Gustavo. Lo había pedido Arribas. Le dice, bueno, a ver, ¿cuántos compraron de esto? No hay registro de cuántos se compraron. Ahí es donde están los fondos reservados. Claro. No saben cuántos se compraron, ni a qué precio, ni a quién se los compraron, a qué partidas pertenecía. No se sabe ni siquiera qué agentes cuentan con estos elementos hoy en día. Con lo cual es una fiesta, es realmente un delirio. Acá está. Por eso estaban los D'Alessio, por eso estaban los agentes paralelos. Ahí estaba el festival que se hacía Cambiemos desde la AFI. A ver esto, si en vez de tanto preocuparse por Evo Morales, el radicalismo pone un poco de dignidad y se empieza a preocupar de estos temas. Los radicales que han sido cómplices de los sótanos de la democracia y que han sido cómplices de espiar a adversarios políticos. La verdad que les debería dar un poquito de vergüenza de una vez por todas al triste papel que siguen cumpliendo los radicales, tapando y encubriendo lo peor del gobierno de Cambiemos, ¿eh? Increíble, ¿para qué se utilizaría todo eso, no? ¿Cuántos hay? ¿Qué agentes lo tienen? ¿Se llevaron a la casa algunos? Sí. Bueno, no lo sabemos porque no hay absolutamente ningún registro. Bueno, sabemos que se han encontrado archivos, algunos muy importantes que se van a revelar en los próximos días, que tienen que ver con la pasada dictadura militar. Atención con esto, ¿eh? Se han encontrado archivos de la pasada dictadura militar. Pero también se han encontrado archivos de la AMIA. Sí, y mirá dónde. Sobre la avaladora de la AMIA. Mirá dónde, te vamos a mostrar las fotos en exclusiva acá en Minuto 1. Mirá. En este edificio de la Agencia Federal de Inteligencia, la dirección no la vamos a revelar, obviamente, de la capital federal, se encontraron los archivos desclasificados que tienen que ver con las tareas de inteligencia relacionadas a la investigación sobre el atentado a la AMIA. Realmente increíble el estado de abandono, de deterioro del edificio donde se encuentran los archivos desclasificados. Recordemos, Cristina Kirchner había ordenado desclasificar los archivos vinculados al atentado a la AMIA. ¿Y en este edificio con ese grado de deterioro están los archivos que encontraron desclasificados de AMIA? 2.000 cajas con papeles, con expedientes, con investigación, insisto, vinculada al atentado a la AMIA, y unas 5.000 escuchas y grabaciones judiciales. Sí, todo esto estaba a disposición de la UFI. Este era el interés que tenía el gobierno de Cambiemos, por investigar. Bueno, así tapaba también y encubrió, por ejemplo, el exministro
de Justicia, ¿no? Germán Garabano. Claro. Garabano, ¿no? Bueno, realmente es impresionante, realmente muy, muy doloroso esto, Gato, impresionante, insisto. Todo esto, de todas maneras, el material se va a poder recuperar, me Ahora, decían ¿sabés hoy? lo que me comentaban también en las últimas horas? Gente que está trabajando en la intervención. No sé si eran las de Chiche Helblum, pero encontraron 5 máquinas de la verdad. ¿Te acordás que Chiche Helblum no utilizaba? No sabía, ¿usaba el polígrafo? Claro. Claro. Sí, Hay un mira. programa basado en eso. Claro. Bueno, se encontraron 5 máquinas de la verdad en la AFI. Y no en desuso, ¿eh? Se usaban. Se Sí, sí, sí. usaban. Sí, Se sí, sí. usaban. ¿Para qué? 5 máquinas de la verdad de la AFI de Cambiemos. Los transparentes, los señores republicanos, la podredumbre los empieza a tapar de a poquito. Bueno, y para cerrar un poco, Sí. Gato, ¿qué es lo que se viene en la AFI, o por lo menos cuáles son las principales funciones que va a tener a partir de ahora? 180 días, te dijo ayer Alberto Fernández, que va a durar la intervención. Tiene la posibilidad de una prórroga por 180 días más. La intención, me consta, del Ejecutivo es terminarla en 180 días y que ya cumpla nuevas funciones. Se está realizando una auditoría y un inventario, atención con esto, que va a ser revelado en solo 2 semanas, calculan. Están inventariando toda la AFI justamente para que no pueda pasar esto de encontramos polígrafos, por otro lado micrófonos, cámaras ocultas, no sabemos qué espía tiene cada uno de estos elementos. Se reorientarán las investigaciones, lo que decía ayer el propio Alberto Fernández, los montoneros de Córdoba y los anarquistas. Ahora, una vos cosa- sabés que yo me quedé pensando, cuando el presidente revelaba esto anoche, cuando nosotros el año pasado hicimos, yo no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño, cuando se presentó el documental de Santiago Maldonado, Claro. en el ADN, que nosotros lo estábamos cubriendo en vivo, que de pronto detonó los vidrios de la puerta principal. Después acusaron a los anarquistas Los de que habían famosos roto. encapuchados. Bueno, y los corrieron, y la policía que estaba ahí, corrió una cuadra, estaba Bernie, que Bernie los empezó a correr, y habían agarrado a uno, y la policía lo liberó. Entonces, acá están, esos eran agentes de la AFI, que iban a provocar un desmán cuando se estrenaba el documental de Santiago Maldonado. Mirá vos cómo relacionó. Después aparecieron pintadas de anarquistas. Ujú. Y eran los propios de la AFI que hacían esto. ¿Te acordás, Gustavo, que estaba mal escrita la A de ¿Te anarquista? acordás? Exactamente. Increíble. Sí. Bueno, en todas las marchas que pedían por la aparición con vida de Santiago Maldonado han habido incidentes de esas características Claro. también, de gente Sí, sí. muy particular. Bueno, Juan, vamos a seguir esto, ¿eh? Totalmente. ¿Te quedó algo? ¿Cómo? ¿Te quedó algo? No, simplemente eso, se Bien. viene la auditoría y Bueno. vamos a seguir, por supuesto, Bien, con toda la gracias, cadena. Juan, ¿eh? Por Bueno, favor. hablaba Juan del estado de destrucción de una dependencia donde estaban los archivos desclasificados de la AMIA. Bueno, lo mismo encontró el ministro de Defensa, fíjese, Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa. Mire, bajo el agua, importantes documentos de derechos humanos y material del Ministerio de Defensa bajo el agua. También esto lo encontró el ministro de Defensa. El grado de abandono de los ministerios de Cambiemos con documentación vital es realmente atroz. Ahí lo tenemos, mire, exclusiva le estamos brindando. Estado de abandono, documentos importantes bajo el agua en el Ministerio de Defensa. Y lo tenemos en el móvil al ministro de Defensa, Agustín Rossi. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias, ministro. Bueno, cuéntenos qué es esto que estamos mostrando y que han encontrado. Bueno, esa es una dependencia del Ministerio de Defensa que estaba destinada a archivo, es decir, es un archivo. El problema es que cuando nos metimos dentro del archivo, el archivo estaba inundado, tenía 10 centímetros de agua, como se puede ver en el video, y al mismo tiempo esa inundación venía de una gotera de un caño superior, lo cual demuestra que para arreglarlo no se necesitaba hacer un dique, sino simplemente arreglar una gotera, como haría cualquier de cada uno, digamos, ¿no? Nos encontramos allí con documentación de 2 direcciones, la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección General de Administración. Lo que hemos recabado hasta ahora es documentación
cotidiana, por decirlo de alguna manera, pero importante en algún punto, porque si no se hubiese mandado a triturar, digamos, ¿no? Todo, como todo papel que no es necesario para la administración, se termina triturando, por eso se la pone en un archivo y el archivo estaba en estas condiciones. Yo creo que es una muestra del símbolo de la desidia de la gestión macrista, que en este caso expresa un lugar que no era un lugar en donde usted archivaba cosas, pero que no era un archivo. En realidad el lugar estaba preparado para ser un archivo, entonces tenías un archivo inundado, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es claramente lo que sucedió y en general el estado del edificio en muchos lugares presenta esta cuestión de la desidia, ¿no? Y en general también ha encontrado un ministerio bastante destruido, ¿no? En general lo que hemos encontrado es que la política de ajuste fiscal que tuvo fundamentalmente el gobierno en los últimos 3 años de gestión, el gobierno anterior, es una política que se ha expresado en todas las áreas, ¿no? Entonces uno encuentra estas cosas que suceden en el ámbito edilicio, en este caso con la gravedad que vuelvo a decir, que se deterioró parte de una documentación que por algo estaba archivada. Claro. Pero también en el caso del ejército argentino, entre el tercer trimestre del año 2018 y el primero y segundo trimestre del año 2019, ha tenido problemas de racionamiento. Esto significa que el personal militar se iba antes del mediodía de la unidad militar para almorzar en su casa, o el que ingresaba a la tarde ingresaba después del mediodía para venir almorzado y solamente se le daba comida a aquel personal que quedaba de guardia en cada una de las unidades militares. Claro. Bueno, esto es un símbolo de lo que significó la política de ajuste terrible que ha tenido la política sobre la política de defensa, la política económica del gobierno. Ahí se puede ver, ministro, claramente en lo que estamos mostrando y antes con lo de la AFI, el desprecio por el Estado, ¿no?, que tenía Cambiemos. Eso es desprecio por el Estado, ¿no? Abandono de todo. Yo comparto absolutamente. Creo que lo que ha habido, que estas actitudes están en el marco de una concepción política en donde el Estado era absolutamente secundario, ¿no? Entonces Claro. que en realidad no había una idea de que el Estado tenía que estar, que tenía que gestionar, que tenía que ser eficiente, que tenía que dar respuestas a las demandas del conjunto de los argentinos, sino que por el contrario, esta idea de achicar, digamos, la única mirada que había sobre el Estado era de achique, de falta y eso llevaba a la falta de gestión, y la falta de gestión llevaba a estas cosas que ustedes acaban de mostrar en el marco del Ministerio de Defensa. Mire, Gustavo, el primero o el segundo día que yo estuve acá en el Ministerio, salí a recorrer alrededor en el piso en donde estoy ahora, donde están mis oficinas, y vi que había vidrios rotos. Y esa es una señal de desidia, digamos, ¿no? En cualquier lado, ¿no? Cuando uno ve vidrios rotos que no se reparan. Y entonces ahí decidí que se recorra todo el edificio, y hemos encontrado una cosa grave y algunas otras cosas también que muestran la falta de gestión en ese sentido. Bueno, ministro, a ver, la desidia llevó a que por la ineficiencia y por la desidia se hunda el submarino San Juan, que el ministro anterior se enteró por un portal de noticias que se le había hundido y encubrieron. Usted se reunió en las últimas horas con los familiares. ¿Cómo está la investigación interna para determinar responsabilidades sobre lo que pasó con el hundimiento del San Juan? Estuve el viernes pasado en Mar del Plata reunido con un grupo de familiares. La verdad que fue una reunión muy amable. Los familiares me plantearon una serie de temas. Voy a designar una funcionaria en el ministerio para que se dedique a atender exclusivamente los problemas de los familiares del Ara San Juan. La Armada Argentina tiene también personal dedicado a atender las distintas problemáticas que van desde vivienda, problemas económicos, traba para la declaración de presunción de fallecimiento, bueno, una serie de problemáticas que involucran en términos individuales a los familiares. Me plantearon en términos colectivos dos cuestiones. Una cuestión
que es ver si este año podemos hacer un homenaje en el mar, en el océano, en el lugar en donde se encontró el Ara San Juan. Para eso tendríamos que disponer del almirante Irízar para que transporte, supongamos, a una cantidad de familiares por cada uno de los 44 muertos y hacer un reconocimiento a ellos allí en el medio del océano. Alguna vez, Gustavo, usted se debe acordar, se hizo con el crucero Ara General Manuel Belgrano, claro, que fue hundido en la guerra de Malvinas. Y la otra cuestión que me plantearon y que yo me comprometí es en hacer un memorial. Hay un cenotafio que está puesto en la base naval de Mar del Plata, pero ahora hacer un memorial en alguna plaza pública en Mar del Plata para que se recuerde, para que sea de reconocimiento y donde ellos también puedan honrar a sus familiares. Pero en cuanto a la responsabilidad del ministro, digamos, ¿se ha podido determinar? ¿Hay sumarios? Bueno, las responsabilidades están en esta etapa. Hay se hicieron 3 investigaciones, ¿no? La que se culminó fue la investigación bicameral, sí, que llevó adelante una comisión bicameral en el Congreso. Está la investigación judicial que lleva adelante la jueza Yáñez. Yo he hablado en 2 oportunidades o 3 oportunidades con ella. Le he puesto el ministerio a disposición. Yo entiendo que en un lapso de tiempo razonable va a estar concluida la instrucción, van a estar los procesamientos y va a ser elevada la causa a juicio oral, que es lo que le corresponde, Y por el otro lado, estuve reunido con el que lleva adelante la instrucción militar en el ámbito del Estado Mayor Conjunto. Es un hombre de la Fuerza Aérea, abogado, que está llevando adelante la instrucción, que le he pedido celeridad también para, después de que tengamos hecha la instrucción, ir a los consejos de guerra, que es lo que prevé el Código de Justicia Militar en estos casos. Bueno, gracias, ministro. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. El ministro de Defensa, Agustín Rossi. También el descalabro que han encontrado y el archivo, material de derechos humanos, allí bajo el agua. Santa Fe, realmente la situación alarmante en la provincia de Santa Fe, 17 muertos en los últimos días en la ciudad de Rosario. Habló hoy el gobernador Omar Perotti sobre este tema. Sin duda que es un momento difícil, es un momento duro, pero hay una firme decisión tomada. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Hay que cortar los vínculos con el delito, hay que tener la firmeza necesaria y la templanza para que la ciudad, la provincia, sea de la gente decente, sea de la gente trabajadora, y es allí donde vamos a poner el mayor esfuerzo posible para resguardar a cada uno de los santafesinos, a cada uno de los rosarinos. Y estamos en comunicación ahora desde la ciudad de Santa Fe con el ministro de Seguridad de esa provincia, Marcelo Saín. Marcelo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto escucharte. Buenas noches. Bueno, lo mismo, gracias por atendernos, ministro. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Esta situación realmente grave, 17 muertos en los últimos días. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está saliendo a la superficie allí en Rosario? A ver, hay un contexto de una serie de hechos fatales, que son estos homicidios, de muy diversa índole. Algunos responden a conflictos interpersonales, otros son cuestiones vinculadas a otro tipo de delitos. Hay competencia y ajuste de cuenta entre organizaciones criminales. Es muy común en el mes de enero que esto ocurra, ha pasado en otros años. Vemos que hay una suerte de reacomodamiento de ciertas organizaciones criminales en sus terceras líneas, porque la mayoría de ellas tienen sus conducciones encarceladas. Aún operando desde los centros penitenciarios, ellos siguen manejando un prolífico mercado, mucho vinculado a la cocaína, a la droga, pero en el medio de todo esto ocurren algunos acontecimientos como balaceras al Centro de Justicia Penal, a dependencia del servicio penitenciario, y el caso extraordinario de la balacera contra un centro de recreación, contra el City Center, el casino, que aún tratándose de una balacera sin la intención, por lo menos a partir de la materialidad del hecho, de matar a la persona que terminó siendo asesinada, es un hecho gravísimo que nosotros en pocas horas
pudimos interpretar una hipótesis junto con el fiscal Chapapietra. Mañana va a haber una audiencia imputativa donde vamos a clarificar todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Esto estaría vinculado a una organización criminal de mucho renombre, que es uno de los líderes de la vieja banda de los monos. Yo no sé si hoy existen los monos tal como lo conocíamos hace un tiempo atrás, pero sí hay una suerte de extorsión a través del uso de la violencia extrema para garantizar negocios. Lo que sí vemos también que hay una resistencia enorme a un conjunto de cambios que nosotros hemos producido, porque para ser concreto y siguiendo las palabras del gobernador Perotti, se acabó la caja en la policía de la provincia de Santa Fe, por lo menos la caja convalidada desde el poder político, claro, en el sentido de que quedó absolutamente claro que nosotros vamos a romper este vínculo histórico entre ahora, estructuras Marcelo, ahí se puede entender que hay elementos de la propia policía que han sido pasados a disponibilidad, que están afuera, o que desde adentro como que se quedan sin la caja y sin este poder de la corrupción, están atentando contra personas y contra el orden institucional en Santa Fe. Mirá, es tan fuerte la trama entre policía y crimen, históricamente ventilada acá en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario, que mucha de la jefatura policial anterior, que no entendió que el cambio de gobierno implicaba también un cambio en esa jefatura, conllevaba también una reformulación de la relación entre la policía y el mundo criminal. Cuando Perotti dijo se acabó el pacto entre la política, la policía y el crimen, no estaba haciendo una poesía o una descripción filosófica del problema, estaba haciendo un raconto de lo que se vio el año pasado aquí en Rosario. Yo desde el organismo de investigación, un conjunto de fiscales, desandamos una de las organizaciones criminales más importantes, liderada por Esteban Alvarado, el histórico enemigo de los monos, con una fortísima protección policial. Y hemos detenido altos jefes policiales de su organización como parte de la asociación ilícita. A eso se refería Perotti. Y esos jefes fueron jefes durante los últimos años, yo no digo con la complicidad del poder político, pero por lo menos con la vista gorda o sin un activismo que hubiera conducido, digamos, a reformular ese conjunto de cuestiones. Bueno, esto se acabó, quedó claro y lo dijimos explícitamente. El gobernador por un lado, yo cuando hablé con la nueva jefatura, quiero la policía en la calle, quiero mucho activismo en la prevención del crimen, y se acabaron los lazos con el mundo criminal. Vemos, intuimos que detrás de todo esto hay una reacción corporativa, hay un dejar hacer, hay un ánimo de desestabilizar al gobierno en materia de seguridad con la intención fundamental de generar zozobra a nivel de la población. Y esto es lo que estamos observando. Morín te saluda, buenas noches. ¿Cómo te va? Te quería consultar si esto puede llegar a tener correlación con el procesamiento reciente de Mariano Valdés, que era el jefe de la Policía Federal de la Delegación Santafesina, que recordarán, en este programa lo hemos esclarecido bastante. Protagonizó un confuso episodio en donde primero parecía que lo habían atacado a una banda narco y después terminó, por lo menos en medio de un confuso episodio, participando de un hecho presuntamente ligado al narcotráfico. ¿Puede tener que ver con esto? Y por otra parte te quería consultar respecto al posible envío de fuerzas de seguridad a nivel nacional, porque desde el Ministerio de Seguridad de Nación dicen que todavía no está arreglado eso. ¿Cómo viene? Empiezo por lo último. No es así. Hoy estuvimos reunidos con el jefe de todas las unidades, todas las fuerzas federales con residencia en la provincia de Santa Fe, el comandante de Gendarmería que está a cargo del tema, Galván, y hoy ya coordinamos una serie de procedimientos que mañana se van a ver en la calle, que son procedimientos de seguridad preventiva. Venimos trabajando con la ministra Sabina Frederick desde los días siguientes de asumir ella y yo en nuestros respectivos cargos, con lo cual todo el mecanismo y el sistema de coordinación ya está aceitado. Hoy tuvimos reuniones con los intendentes de las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, que también van a participar parte de esta mesa de coordinación, con lo cual por ese lado, digamos, está todo bastante aceitado. Vamos a trabajar en materia de seguridad ciudadana con las fuerzas federales, pero también en materia de investigación de crimen complejo. Con relación al caso Valdés, te diría que no. El fiscal federal Walter Rodríguez, un gran fiscal federal, llevó adelante una investigación muy importante sobre la componenda de sectores de la Policía Federal con el mundo criminal, con el narcotráfico, y acusó hace muy poco a Valdés como parte de una asociación ilícita que regulaba parte del crimen aquí en la provincia de Santa Fe. Eso está en un proceso de investigación, pero hay una acusación firme por parte del fiscal
yo diría que eso está fuera. Hoy hay nuevas autoridades de la Policía Federal, estuvo el jefe de la Policía Federal con nosotros la semana pasada, el comisario general Hernández, con lo cual, digamos, yo creo que hay sintonía fina en la tarea que tenemos que hacer junto con ellos. Por ese lado no. Acá lo que hay es una conciencia grande del gobierno nacional de la importancia de Santa Fe, la relevancia federal de Santa Fe, y para nosotros también. Lo que no vamos a hacer es competir ni a sacarnos el sayo de la responsabilidad. Nosotros tenemos problemas serios de seguridad, el Estado federal tiene problemas serios en materia federal en la provincia de Santa Fe y tenemos que trabajar de manera conjunta y es lo que estamos haciendo. Ministro Fernando Alonso, lo saluda. Cuando se hizo, dentro del marco de la causa D'Alessio, surgió que había estado en Santa Fe en el juicio de los monos haciendo una oferta para despegar a algunos de sus líderes a cambio de involucrar a miembros de la entonces oposición. ¿Ven ramificaciones hacia ese lado de lo que está pasando ahora? No, mira, lo que nosotros sabemos porque lo investigamos en el organismo, eso tuvimos a cargo parte de esas investigaciones, que en realidad D'Alessio estaba recabando información de todo el mundo criminal del narcotráfico aquí en Rosario particularmente. Él estaba utilizando el vínculo con los monos como fuente de información, pero él estaba poniendo el ojo a la actividad económica del grupo de Alvarado, que es poco conocido allá en el centro porteño, pero que en realidad era una red criminal mucho más sofisticada, porque yo diría, mientras el Estado santafesino fue contra los monos, también protegió de alguna manera al grupo Alvarado, con la esperanza de que estabilice la situación de la violencia en la provincia. No fue lo que ocurrió. Alvarado se le ha comprobado una seguidilla de asesinatos muy importantes, con una modalidad menos dramática que los monos, pero asesinatos al fin. Y la verdad que eso que se esclareció en una labor de la justicia provincial, no de la justicia federal, el año pasado, mostró este conjunto de componentes. Ellos estaban buscando información. Lo que estaba haciendo D'Alessio acá es una sofisticada red de información para poder llevar parte de esta información. Creemos, a partir de los indicios que hay, en función de la causa que está llevando el doctor Alejo Ramos Padilla, a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Gracias ministro, un abrazo fuerte. Gustavo, un gran abrazo, muchas gracias por la atención que nos prestan y por el afecto que siempre nos une. Gracias. El ministro Marcelo Saín desde la provincia de Santa Fe. Pichetto, siempre Pichetto, siempre despreciando a los que menos tienen, el sello de Cambiemos representado en Pichetto. Entre la episcopal, los curas, que han exagerado en la Argentina y han puesto el hambre famélica como bandera. Una derrota fenomenal para este país. ¿Qué harías vos con Evo? Yo nunca lo hubiera recibido, quédate en Cuba, viejo. Con este tema del refugio también nos comimos todos los migrantes senegaleses que hacen venta en el 11 clandestina, ilegal. Yo no tengo una mirada xenófoba ni estúpida de los muros, ni nada que no se pare. Si vienen al conurbano bonaerense a ser más pobres y a seguir acumulando pobreza, somos el ajuste social de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Venezuela. ¿Esta es la primera vez en cuánto tiempo que hay un oficialismo peronista que a usted no lo tiene como parte desde el Congreso o desde... Toda la vida. Pero, a ver, ustedes me llaman a la mañana. No, pero 8 de la mañana, en enero. Yo no me tomo vacaciones, porque este es un proceso que me hace mal a la cabeza tomarme vacaciones. Y porque en mi familia no se tomaban vacaciones, una familia clase media que no existen las vacaciones. Estoy en Buenos Aires, estoy trabajando, los atiendo, y ustedes... Bueno, permítanme decir lo que pienso. Pero a eso iba, a ese punto a ver, iba. ustedes se ponen en crítico de lo que pienso. ¿Qué quieren, que haga oficialismo? He sido bastante realista. Tengo otro problema. A la mañana tengo mal humor. Yo no quiero trasladar ese mal humor ni a usted ni a la audiencia. No hay una sensación de bienestar, de haber salido de una situación donde mucho tiempo le tocó acompañar medidas que por ahí no estaba de acuerdo. No, ahora... escúcheme. A ver... Escúcheme un poquito. Mira, la mañana estaba de mal humor. No, porque ¿sabe qué pasa? Usted me carga a mí las acciones del gobierno de Macri, y yo no tengo nada que ver con el gobierno de Macri. Es una pregunta introspectiva, si no se siente más libre ahora de poder hablar. Bueno,
Ahí descubrimos el problema de Pichetto, que el mal humor le pone mal las neuronas a la mañana, ¿no? Ese es el problema. Aparte que por naturaleza desprecia a los pobres, con el sello de Cambiemos. Con el sello de Cambiemos. Todo lo que sea pobre, 40% de pobreza, lo han despreciado, lo subestiman, lo ignoran, como lo ignoraron durante 4 años. Ignoraron durante 4 años y no hicieron nada para revertir el proceso de pobreza estructural que han dejado en la Argentina. Y alguien le tiene que poner coto a estas expresiones cada vez más xenófobas, porque mezcló todo, pobres, senegaleses, mezcló todo, Pichetto. El INADI hoy ha dado un comunicado donde dice: transitamos un momento delicado del país con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones de Pichetto sobre personas inmigrantes en nuestro país. Las personalidades políticas que hacen aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada. No pueden desconocer su impacto social y política. Y bueno, adelantaron desde el INADI que van a evaluar, analizar y presentar denuncias judiciales correspondientes. Porque la ley hay que aplicarla en todo sentido. Cuando hay este tipo de expresiones que anunció el gobierno en las últimas horas, Fernando, sobre créditos hipotecarios que no van a contar con el 30% del impuesto al dólar, ¿no? Sí, la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, anticipó por un tuit que las personas que tengan asignado un crédito hipotecario hasta $100.000 van a poder acceder a esos dólares sin pagar el impuesto del 30%. Y esto es muy importante, especialmente para un grupo de personas que son titulares de créditos de Procrear, que habían quedado en una situación compleja porque tenían el crédito pero no podían acercar, no podían comprar dólares al valor oficial, por lo tanto se les disparaba el valor de la propiedad y no podían cerrar las operaciones. Esto es lo que dijo María Eugenia Bielsa: si vas a adquirir tu vivienda única a través de un préstamo hipotecario de un banco, podés comprar hasta $100.000 sin pagar impuesto país. Recordemos que el impuesto país es el de 30%. La declaración de la ministra hace pensar que va a ser más amplio el beneficio y va a ser a cualquier tenedor de crédito hipotecario y no solo a los del plan Procrear. Pero estamos esperando la resolución del Banco Central, porque esto tiene que salir por una resolución del Banco Central donde tiene que ver cómo es que se instrumenta. Ahí vamos a saber si va a ser para todos o para algún grupo. Esta resolución del Banco Central es la que le va a decir a los bancos que tienen que vender estos dólares a este precio. Estamos esperando la reglamentación, hasta ahora no se conoce, seguramente va a salir en el transcurso de la semana. Recién cuando sepamos ahí vamos a ver el alcance. En principio decíamos, tiene que ver para los que tienen los créditos Procrear Ahorro Joven. Son unas 1000 personas probablemente que están en estas condiciones. Pero si se extiende va a ser un beneficio más. De todas maneras, Gustavo, el mercado hipotecario está congelado porque está totalmente descalzado el valor de las propiedades de los ingresos de las familias. Hoy, si vos querés comprar una propiedad de $100.000, tendrías que tener un sueldo de 150.000 pesos, lo cual hace totalmente inviable los créditos hipotecarios en este momento. Así que esta medida va a atender una situación puntual, pero están trabajando sobre una reestructuración de todos los créditos hipotecarios, especialmente los UBA, para dar una respuesta más global al problema de la falta de la vivienda. Bueno, anoche lo dijo el presidente Alberto Fernández, ¿no? Que el presidente del Banco Central, Peis, está analizando todo el tema de los créditos UBA hipotecarios y que además la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, está adelantando ya trabajos sobre planes de vivienda que se vienen en esta Argentina que está cambiando, en esta Argentina que se está poniendo de pie nuevamente, con muchos temas realmente para contrarrestar los 4 años de macrismo. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa. Enseguidita, hablando de macrismo, mientras aquí el gobierno tiene que poner en orden la economía del desastre que dejaron, los ministros de Macri se divierten en Punta del Este. Ahora enseguida te lo vamos a mostrar, ¿eh?